Buenas, nuestros nombres son Adam Podlinsky, Stanley Podlinsky, Emiliano Rico y Ramses Choucair y les vamos a hablar sobre el control epidemiológico selectivo en la erradicación de la viruela y campaña preventiva de vacunación antivariólica. ¿Qué es la viruela? La viruela se trata de una enfermedad contagiosa que se propaga de una persona a otra. Sin embargo, en estudios de campos que se han realizado se ha demostrado que la viruela no es una enfermedad altamente contagiosa. Las personas infectadas transmiten la enfermedad a un número limitado de personas, generalmente no más de dos o tres en promedio, y la transmisión ocurre principalmente dentro del hogar. En un estudio que se realizó en la India, en un distrito con viruela endémica, se demostró que solo el 1% de los pueblos tenían problemas de viruela y solo 7 pueblos que representaban el 0,3% tenían casos activos para el momento. La aparición lenta de brotes y su agrupación sugieren que un enfoque epidemiológico para interrumpir la transmisión podría ser efectivo. Además, conocemos que la viruela muestra una estacionalidad en su ocurrencia, lo que significa que durante ciertos periodos del año, cuando la incidencia es baja, sería más factible interrumpir la transmisión de la enfermedad. En septiembre de 1968, se priorizaron las actividades de control epidemiológico en 8 países de África Occidental: Alto Volta, Dahomey, Guinea, Mali, Níger, Nigeria, Sierra Leona y Togo. Estas actividades, conocidas como la escalada de erradicación, se convirtieron en sinónimo de una serie de métodos empleados en el programa de erradicación de la viruela en la región. Entonces, ¿en qué consistió esta escalada de erradicación? Consistió en 4 métodos: vigilancia, investigación de brotes, control de brotes y comunicaciones. En la vigilancia se utilizaron métodos de vigilancia pasiva como el sistema de notificación de la enfermedad para identificar áreas donde se debe intervenir, y además se emplearon técnicas de vigilancia activa como la difusión de información. Esto se hizo a través de periódicos, radios y cartas con la finalidad de informar a la población y también conocer sobre nuevos casos. También se hizo una vigilancia informal que contó con otros servicios de salud, funcionarios locales e incluso voluntarios. Unos países fueron más a fondo y realizaron una búsqueda exhaustiva en ciertos pueblos, casa por casa, para encontrar nuevos casos. En cuanto a la investigación de brotes, se realizaron esfuerzos intensivos para identificar todas las fuentes de infección de viruela. Se estudiaron de inmediato casos reportados, extensión completa de los brotes y la región objetivo para fortalecer las medidas de control epidemiológico. En cuanto al control de brotes, se utilizaron diversas técnicas de control de brotes, enfocándose en vacunar a la región cercana a cada paciente. Esto fue un método entre una vacunación selectiva y una vacunación masiva, buscando un equilibrio entre estos. Y en cuanto a las comunicaciones, se estableció un sistema de informes telegráficos semanales no oficiales para compartir información sobre casos de viruela, su ubicación y el progreso de las actividades de control. Estos informes permitieron la fácil y rápida comunicación entre los países involucrados y autoridades de salud para tomar medidas preventivas y además reforzar la vigilancia cuando ciertos brotes se acercaban a zonas fronterizas. Bueno, con respecto a los resultados, tenemos que durante el periodo de estudio, los informes mensuales de casos de viruela en 1968 estuvieron por debajo de la media mensual de los años anteriores, que a partir de septiembre de 1968 se detectaron más casos debido a las intensas actividades de vigilancia y que a medida que mejoraba el sistema de notificación, el número de casos disminuyó y la epidemia estacional de la estación seca no se presentó. La disminución de los casos de viruela fue más rápida que la disminución de las personas susceptibles gracias a la vacunación masiva. Tenemos aquí estas gráficas y podemos ver en la gráfica de la derecha los picos que surgían durante la estación seca en estas regiones. Podemos ver que en 1968, cuando inició la investigación, este pico disminuyó drásticamente y podemos ver y todo que en 1969 ni siquiera hay un aumento de casos. Incluso llegando a ver que al final de la investigación, en diciembre, los casos reportados llegan a cero. Y aquí tenemos una gráfica con datos de Sierra Leona y Mali, donde las tasas de viruela eran altas y se tiene que incluso que no se logró la vacunación deseada, es decir, se vacunó a mucha gente, mucha menos gente de la que se esperaba. Podemos ver incluso que los casos de viruela esperados disminuyeron drásticamente. Con respecto a la vigilancia, sabemos que la vigilancia que se tuvo fue la vigilancia activa y se tiene que
la vigilancia activa permitió a los países determinar con mayor precisión el nivel real de incidencia de la viruela, identificar los focos endémicos y mejorar la eficacia de las actividades de control. Podemos ver a inicios de la investigación, cuando se inició este estudio, que la mayoría de los casos de viruela que eran reportados eran notificados mediante el sistema de notificación oficial. Es decir, cuando un paciente se enfermaba con viruela, iba al hospital y ahí es que se reportaba y se notificaba el caso. Y también teníamos la vigilancia activa. Sin embargo, los casos descubiertos mediante vigilancia activa al inicio de la investigación eran muchísimo menores que los casos que se obtenían mediante la notificación oficial. Pero podemos ver a medida que se empieza a realizar el estudio a partir de septiembre del primer año de 1968, que los casos de vigilancia activa van a ser mayores que los casos por el sistema de notificación oficial. Es decir, a medida que empezó el estudio y a medida que empezaron a disminuir los casos reportados empezaron a ser mayores mediante la vigilancia activa, yendo de puerta en puerta buscando pacientes enfermos que mediante los pacientes que llegaban al hospital con viruela. Podemos ver ya incluso en diciembre y en enero de 1969 que solo se reportan 60 y 54 casos, que los de vigilancia activa son 80 y 76, es decir, son mayores. Con respecto a la investigación de brotes, la respuesta inmediata e intensiva a cada brote de viruela fue un factor crucial en el éxito de la estrategia de escalada de erradicación. Se tiene que se mejoró significativamente la capacidad de respuesta a los brotes conocidos durante el año 68 y 69 y que se observó una mejora constante en el porcentaje de brotes investigados. Con respecto al efecto de la escalada de erradicación de la campaña masiva de vacunación, uno de los temores principales del autor es que al realizarse la vigilancia activa y al realizarse el control de brotes, los supervisores y los encargados de la vacunación se vean afectados y que no se logren los objetivos que se tenían para vacunar a la gente masivamente. Es decir, el hecho de que los supervisores se dispersen y vayan puerta por puerta buscando pacientes con viruela, no se pueda tener que se vacune a la gente esperada, es decir, que no se logren con los números de vacunación. Sin embargo, se puede ver que a pesar de que se realizó vigilancia activa, se fue puerta por puerta y se controló la viruela, esto no afectó al número de trabajadores que fueron a vacunar. Y se puede ver porque el porcentaje de incremento de la vacunación, incluso haciendo estas medidas, se logró. Por último, tendríamos las conclusiones. Y es que se tiene que las campañas masivas de vacunación no son suficientes para erradicar a la viruela, que es necesario implementar técnicas de control epidemiológico como vigilancia y el seguimiento de brotes, y que aunque la vacunación masiva ha sido ampliamente utilizada, no es suficiente para lograr eliminar la enfermedad por completo. Tendríamos también que en regiones endémicas se ha demostrado que la vacunación selectiva basada en el conocimiento de la enfermedad es más efectiva y eficiente en términos de tiempo, vacunas y personal, y que las técnicas de vigilancia, investigación y control epidemiológico selectivo son igualmente importantes e incluso hasta más importantes que la vacunación masiva indiscriminada.